Hola, a continuación voy a explicar cómo se maneja con struct el lenguaje C. Vamos a ver, voy a quitar este código y voy a empezarlo de cero. Tenemos un documento en blanco. Vamos a recordar cómo es que se hace un programa en C. Usamos sharp include y incluimos la librería stdio.h. Es un archivo de cabecera que nos va a servir para poder incluir las funciones printf y scanf, que son las funciones para imprimir y recibir datos. Luego tenemos un método main, que es el método principal de un programa en C, y retorna cero. Así, esto es un programa ya funcional. Incluso un programa en C no necesitaría esa librería de stdio, ya con eso ya funciona. Pero se la agregamos para que podamos introducir y recibir datos por consola. Ahora sí, vamos a crear un struct para que vean cómo se hace. Struct persona. Ahí está, el programa automáticamente me ha agregado estos dos símbolos. Eso quiere decir que para crear un struct, usted coloca la palabra struct, el nombre que usted le quiera dar al struct, y luego tiene que abrir las llaves y terminarlo en punto y coma. Ahora, digamos que una persona tiene edad y tiene sexo. Ahí está. Entonces, vamos a crear una nueva persona. Struct persona, una persona X. Vamos a decir que esa persona X tiene, a ver, edad es igual a 10. Y luego x.sexo es igual a 1. Acá pongamos que 1 para hombres, 2 para mujeres, ¿verdad? Ahora vamos a ver si esto está bien. Ok, parece que no tiro ningún error. Ahora vamos a ver qué pasa si yo imprimo eh, x.edad. Ha impreso 10, ¿lo ven? Ahora, ¿qué pasa si yo imprimo x.sexo? Imprimió 1. Esto que está acá son los parámetros de la estructura. Podemos utilizar los parámetros y podemos también ponerle el nombre acá a la persona. Por ejemplo, string. Ah, no, perdón, string no. String no va a servir. Char. Nombre. Y vamos a ponerle unos 50. Va a ser la longitud permitida. Ahora, para poder agregarle el nombre, tenemos que utilizar un método que ya habíamos visto en strings, que se llama string copy. String copy. Y lo que va a hacer es copiar a nombre, a x.nombre, coma, el nombre que nosotros queramos pasarle. Entonces, por ejemplo, pongámosle este nombre mío. Y ahora si yo quiero imprimir, por ejemplo, x.nombre, vamos a ver si esto funciona. Ahí está, correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de acá? Bueno, que esto funciona como... bueno, he vuelto, es que cayó ahí como un abejón, entonces me asustó. Bueno, como iba diciendo, x.nombre ha pasado a tener este valor. No podemos hacer esto, por ejemplo, x.nombre igual a eh, porque daría error. Bueno, primero que nada aquí da error porque es punto y coma, pero si tratamos de hacerlo así, igual va a dar error. No podemos hacerlo así. Para asignar un atributo string tenemos que utilizar la función string copy. Ok, vamos a tener eso bien claro para no tener que estar explicándolo cada rato. Ahora podemos también asignar fecha nacimiento acá, y lo podemos hacer de manera de string, de manera que tenga, por ejemplo, vamos a ver, 2 4 8 9 10, pongámosle 10 acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para ponerle una fecha de nacimiento, podríamos ponerle acá una fecha 17 8. Y de esta forma, si yo trato de imprimir fecha nacimiento, cuando le doy acá al play ese vacilón, me va a salir la fecha de nacimiento eh, la estructura X. Esto podríamos decir que es una instancia
una instancia de la estructura persona. Estructura es como una plantilla desde donde yo puedo crear cosas. Entonces, por ejemplo, antes teníamos para colocar el nombre, para colocar una serie de cosas. Entonces ahora vamos a crear un método para crear personas. Vamos a tener una lista de personas. Entonces esto podría declararse de la siguiente forma: persona, y vamos a colocar esos corchetes acá y podemos poner que son 5 personas, ¿ves? Entonces vamos a cerrar el programa que tengo acá y ahora al abrirlo parece que no sirvió. Vamos a ver si se puede hacer de otra forma. Acá está. A ver, struct personas, que no le he puesto el nombre acá. Lista personas. Vamos a ver si ahora sí lo acepta. Correcto, ahora sí lo acepta, ¿ves? Entonces ahora, por ejemplo, esta lista que está acá, vamos a ahorrar todo esto y explicarlo un poquito mejor. Es como, por ejemplo, vamos a entender esto de las estructuras de la siguiente forma: esto que está acá es un tipo de dato primitivo. Este es el nombre y este es el tipo de dato. Ahora un eh, struct va con minúscula, persona, por ejemplo, x. Entonces esta función que está haciendo in acá la hace todo esto, el struct persona, ¿ves? Entonces básicamente ahora yo digo que este x que está acá es de este tipo, así como cuando declaro el int es de este tipo. Vamos a explicarlo más todavía. Habíamos dicho que había una función llamada sizeOf, que lo que hacía era retornar el tamaño sizeOf de el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, este tipo de dato que es, ok, es un int. Entonces cuando yo imprima el tamaño de esto me va a tirar un 4 porque son 4 bytes. Un int tiene 4 bytes. Ahora, ¿qué pasa si x hubiera sido del tipo struct persona? Cuando yo imprima el tamaño, vea, me va a tirar que 68. ¿Por qué ocupa 68 bytes persona? Pues podremos empezar a sumar. Por ejemplo, tenemos acá 4 bytes porque tiene edad. Luego tenemos estos otros 4 para el sexo. Acá tenemos 8. Luego tenemos un char. Cada char tiene un byte. Acá este pesa 10 bytes. 10 bytes. Y este pesa otros 10 bytes. Este pesa 50 bytes porque es de tipo char también. 50 y 10, 64, 68. Efectivamente, cuando probamos esto, tiene 68. Entonces, básicamente es lo que ustedes están pensando. Un struct tiene como peso o como size la suma del tamaño de todos sus atributos. ¿Ves? Eso es básicamente en cuestión de la diferencia entre un tipo de dato primitivo y una estructura. Ahora, como nos habremos dado cuenta, esto es una estructura de datos primitivos, porque acá meto un char, por ejemplo, acá meto una fecha de nacimiento, edad. Algo particular es que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, vamos a crear otro struct, lugar. Acá está, ¿verdad? Entonces nosotros tal vez podamos meter un struct lugar acá. ¿Será posible? ¿Qué pasa si yo le doy acá a construir? No pasó nada. Es decir, está perfectamente válido. Aún todavía más extraño puede parecer, podemos hacer un struct persona. Es decir, que una persona puede tener a otra persona dentro. ¿Para qué puede servir esto? Por ejemplo, struct persona, podemos decir que esto es un hermano, por ejemplo, ¿verdad? Acá me ha fallado algo. No sé exactamente qué fue lo que me ha fallado. Tienen tipo incompleto. Persona. No sé. Más adelante veremos cómo hacer esto de forma correcta. Aquí me ha tirado que no tiene un tipo específico. Me parece que esto se hace con algo llamado type of o type def. Pero por el momento vamos a dejar esto así, mejor. Y vamos a dejar nada más claro. Por ejemplo, acá también debería tirarme error porque lo estoy poniendo. Acá no me tiró error. Y estoy
diciendo que me agregue un lugar, por ejemplo. Entonces vean qué curioso, si a este lugar le pongo un atributo, eh, entonces básicamente yo podría hacer algo así como, por ejemplo, x.s.atributo. Entonces estoy diciendo que a la x, que es de tipo persona, punto s, que es esto que está aquí, y como esto es lugar, entonces le estoy diciendo punto atributo, y el atributo le pertenece a este. Entonces me metí acá y después me metí acá. Excelente, ¿no? Y entonces a eso le pongo, por ejemplo, como es de tipo int, le pongo un 5. Tal vez eso no sirva, pero más o menos, ok, sí sirvió. Vamos a ver si lo imprime. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a trabajar con objetos en Java y todo eso, y acá no se sabe muy bien cuándo es que va a funcionar algunas cosas que uno piensa que funcionan parecidas. Ahí está, funciona de forma perfecta. X.s.atributo es igual a 5. Esto es una introducción a los atributos en forma de código. Ahora vamos a explicar un poco de teoría acerca de cómo es que funcionan los objetos. Un objeto puede ser algo material o algo vivo, incluso un concepto abstracto. Así, por ejemplo, un objeto puede ser una persona. Una persona es algo vivo, entonces a eso se le llama objeto. Una persona tiene propiedades. Una propiedad de una persona puede ser, por ejemplo, color de ojos, estatura, peso, color del pelo, en fin, ¿verdad? Tiene un conjunto de propiedades y también tiene un conjunto de acciones. Ahí besar, caminar, hablar, comer. Tiene estos dos tipos de cosas. Entonces vamos a poner que una persona puede tener propiedades y puede tener acciones, ¿verdad? En el caso de lo que hemos escrito acá, por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, edad, sexo, lugar, son solo las propiedades. Habría que ver las acciones después, cómo las vamos a empezar a programar. Cómo las vamos a empezar a programar. Ahora quisiera más o menos que repasaran este código para que vean exactamente en qué consiste un struct, para después comenzar con unos temas un poco más de programar. Vamos a hacer el ejemplo que hicimos en un tutorial pasado sobre una persona que tenía la inicial, el teléfono, la edad y el sexo, pero esta vez vamos a incluir ya nombres y datos reales. El struct nos va a facilitar la tarea de trabajar, no como lo hacíamos con las listas. Por ejemplo, teníamos anteriormente una lista de elementos, un teléfono, por ejemplo. Entonces teníamos el nombre de la persona, y luego para poner los teléfonos teníamos que hacer una lista con el teléfono 1, teléfono 2 y el teléfono 3, que era la casa, el teléfono móvil y el teléfono del trabajo, ¿verdad? También teníamos ahí otras cosas como inicial, y luego la edad. Bueno, una serie de cosas que es súper incómodas, porque por ejemplo, si tuviésemos una lista de personas, es igual. Entonces cada, ¿sí? cada persona en esta lista es una sublista. Entonces ve que es orden como sea, ¿verdad? Cuesta muchísimo más. Entonces si nos extraemos, por ejemplo, con las struct, podemos decir persona 1, o por ejemplo x. En este caso podríamos decir x, después podríamos decir y, y después podríamos decir z. Esos son tres personas. ¿Pero por qué son tres personas? Bueno, porque por ejemplo yo podría decir acá eh, struct persona x. También podría decir struct persona y struct persona z, ¿verdad? Ahí no hay ningún error. Incluso podríamos declararlas todas en una sola línea para no tener que estar en esa declaración multilínea, que lo que hace es quitar espacio del código. Y bueno, básicamente esta es la forma en la que se trabaja de manera muy básica con los struct. Espero que se haya comprendido más o menos, y por alguna razón yo no he incluido los métodos aquí, que eso veremos más adelante cómo es que se trabaja.